Hoy vamos a estar trabajando en un proyecto de carpintería. Una buena idea para todos nosotros que trabajamos con plantas es tener un invernadero. La idea que tiene la mayor parte de la gente es que los invernaderos son caros o que son muy difíciles de hacer. Entonces lo que yo quiero mostrarles es que con un mínimo de presupuesto sí se puede hacer un invernadero. Entonces estuve costeando materiales y planos distintos de cómo hacerlo. Entonces no es un invernadero grande, es un invernadero relativamente pequeño. Pero este invernadero nos va a servir para resguardar los esquejes de plantas que tengamos, ya que es buena idea cuando los cortes estos de plantas, sean cuales sean, no tienen raíces, es de resguardarlos del clima, de que pierdan su hidratación, de que se sequen. También árboles recién trasplantados, es buena idea dejarlos en un ambiente controlado, no con mucho viento, no con mucho calor. Y yo lo que quiero hacer en realidad, por lo que más me interesa del invernadero, es para sacarle raíces aéreas a los ficus, ya que tengo como una obsesión en este minuto con las raíces aéreas. Para todos los que les interese, vamos a hacer un invernadero de 80 centímetros por 80 centímetros de alto, es una caja cuadrada. Vamos a usar madera. También se puede hacer en PVC, pero en el área en el que vivo yo, la madera sale más barata que el tubo de PVC. Para hacer el marco vamos a usar 12 de estas tablitas. Para la base son 5 o 6 de estas, que es donde van las plantas, no van a quedar perfectamente juntas, pero eso lo vamos a forrar con plástico. Un plástico de construcción transparente, cosa de que sí penetre el sol y también se mantenga dentro la humedad y la temperatura relativamente controlada. Necesitamos clavos. La madera la protegí con un poco de barniz marino. ¿Qué más materiales? Con eso estamos. O sea, tal vez al minuto de llegar a la puerta solo la voy a tapar con plástico, pero vamos a ver si eso funciona. Si no, le hacemos unas puertitas que hay que gastar en bisagras. Entonces, manos a la obra. Advierto que yo de carpintería no sé nada, solo me hice unos planos así rústicos de cómo lo quería hacer. Comencemos. Se me ocurrió que al tener el techo plano esto y solo una capa de plástico encima, cuando llueva el agua se va a empozar aquí en el techo. Entonces voy a poner una aquí en el centro, cosa que al minuto de poner el plástico haya un cierto declive, cosa que el agua pueda escurrir y me evite que se haga un gran charco que me puede romper el plástico. En la base del invernadero voy a poner 2 capas de plástico, porque la manera que está armado, si solo pongo una, va a haber mucho hoyo y la idea es mantener el clima acá adentro lo más posible. Entonces voy a poner 2 capas. Esta es la primera. El plástico lo voy a clavar literalmente con unos clavitos. Esta ya es la tapa de enfrente. La voy a dejar así a medida de prueba, a ver cómo funciona, solo con el plástico, ya que si se vive volando o si da molestias, lo que pretendo hacer es pegarla primero y después hacerle un tajo aquí en el centro. Y esto lo voy a dejar sin pegar acá abajo. Entonces, para ver cómo está el ingreso y el egreso de plantas y quiero ver que no se vaya a volar. Si funciona bien, pues así lo dejo. Si no, ya le fabrico unas puertas con bisagras. Está empezando a llover. Como les comenté desde un principio, este va a tener 2 techos, uno plano que va a ir por debajo de esta viga, que es este plástico que tengo aquí, y el otro que lo voy a poner por sobre la viga para hacer
una agua completa que se le llama, en donde yo digo que es para hacer que escurra el agua. Anoche el techo ya tuvo su prueba de fuego, o su prueba de lluvia, mejor dicho. Hubo una tormenta eléctrica bastante fuerte, torrencialmente estuvo lloviendo. Subí a filmar un video que desafortunadamente parece más una escena de La Bruja de Blair que un video de un invernadero. Se mira así. ¿Qué mejor prueba para mi techo versión 2.0 que una lluvia torrencial? Pero bueno, el punto es que el techo ya no tiene empozamiento de agua, está funcionando bien. Fuera de cámara aproveché de ponerle las puertas de aquí a mi invernadero, en donde tristemente quedó en alta evidencia que mis habilidades de carpintero son nulas. Tal como les había comentado en un principio, las puertas están chuecas. Yo creo que cuando el minuto que las clavé quedaron chuecas. Pero sí funcionan, se abren y se cierran, se topan un poco al minuto aquí de encontrarse acá abajo, pero yo creo que sí van a proveer de suficiente insulación adentro del invernadero. Tenemos que acordarnos que aparte del plástico este que está aquí por dentro, hay otro plástico aquí que se tengo que rajarlo ahora para permitir el ingreso y egreso de plantas, pero yo creo que ya estamos en la etapa en la que podemos empezar a monitorear ya la temperatura interna del invernadero y compararla con la temperatura externa. Voy a conseguir un aparatito para medir la humedad y ya podemos pasar a la etapa de monitoreo de cómo funciona el invernadero. Es temprano por la mañana, si vemos hay bastante condensación dentro del invernadero. La temperatura externa me dice que está a 15 grados y el sol todavía no le empieza a pegar al invernadero. Vamos a ver qué temperatura y qué humedad hay adentro. Ok, afuera hacen 15 grados y adentro hacen casi 23, son 22.7 y hay 77% de humedad. Eso es temprano por la mañana cuando todavía no le pega el sol. Entonces vamos a esperar a ver cómo nos va cuando ya le empieza a pegar el sol. Ya es media mañana y salió recién el sol hace como 20 minutos. Y el termómetro externo nos dice que la temperatura fuera a la sombra son casi 24 grados. Entonces vamos a ver aquí adentro. ¡Wow! Aquí adentro del invernadero ya hacen 37.6 grados con 53% de humedad. Ya lleva el sol pegándole un buen rato al invernadero. El termómetro externo nos dice que a la sombra en el exterior hacen 28 grados centígrados. Vamos a ver cómo está acá adentro. ¡Wow! 45 grados. Esa era la temperatura mágica que estaba buscando. Usualmente un invernadero que se usa para semillas, germinación, esquejes y ese tipo de cosas, ahorita estaría matando todas las plantas. O sea, es un invernadero que no sirve. Pero para mi propósito es perfecto. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, les voy a explicar por qué estoy tan contento de que mi invernadero sea un horno. Si ustedes estuviesen haciendo un invernadero para germinar semillas o para mantener esquejes en tiempos del año o estaciones del año en las que hace más frío, ese tipo de cosas, un invernadero que sube a 45 grados de temperatura es básicamente un horno y nada les va a germinar, nada va a sobrevivir, la mayor parte de cualquier cosa que metan ahí se va a morir. Si se fijan, mi invernadero tampoco tiene ventilación. Es súper importante tener ventilación en los invernaderos. Yo, como les dije en un principio, este invernadero yo más que nada lo estoy haciendo porque tengo como una obsesión con las raíces aéreas, con los ficus, y he visto ya varias maneras, varias técnicas. Estoy viendo cuál me funciona mejor. La de poner un tubo de tierra en el tronco sí funciona, pero es muy lenta. Al parecer es más rápido cuando la temperatura es elevada y la humedad es relativamente alta, la temperatura del aire. Entonces para eso hice este invernadero
sin ventilación, cosa de que la temperatura fuera alta y la humedad fuese alta. Este Nigel Saunders, que es uno de mis profesores, mentores y ahora es amigo mío, mantengo correspondencia con él. Él se tomó el tiempo para hacer el estudio para ver cuál es como la receta mágica para hacer que los ficus saquen raíces aéreas. Al parecer la receta mágica para hacer que un ficus saque raíces aéreas es uno, que el contenedor en donde está ya tiene que estar relativamente lleno de raíces. Dos, el árbol a mediodía, tarde tiene que tener sed, lo que significa que hay que regarlo en la mañana, cosa que a mediodía, media tarde ya esté seco. Y tres, tiene que haber altas temperaturas y alta humedad, cosa que el árbol cuando sienta que tiene sed diga quiero más agua y no tiene agua en el contenedor. Entonces dice, pero hay tanta humedad aquí en el aire que mejor empieza a sacar raíces aéreas para poder absorber esa humedad. Entonces es por eso que mi invernadero no tiene ventilación y por eso que se calienta tanto y la humedad la mayor parte del tiempo se mantiene bastante alta, y por eso que le tengo un contenedor con agua ahí, cosa que evapore más, y ya viendo una planta adentro va a haber más humedad dando vuelta porque la planta respira, todo eso. Claro, hay un contra, que es que voy a tener que estar subiendo 3-4 veces por día a abrir las puertas del invernadero porque necesito que haya intercambio de gases, porque las plantas respiran CO2 y sacan O2. Entonces una vez que el invernadero ese se llena de O2, como quien dice, es lo contrario a nosotros los humanos, ¿no? Entonces necesito estar abriendo para que haya intercambio de gases, todo ese tipo de cosas. Entonces es por eso que estoy tan contento que mi invernadero sea uno. Los invernaderos, si ustedes quieren hacer un invernadero para germinar para germinar semillas o tener almácigos o estar cuidando plantas pequeñas, de lo que sea, durante épocas frías, ese tipo de cosas, tienen que tener ventilación. Hay una fórmula que se las voy a explicar ahorita. La ventilación de un invernadero tiene que ser aproximadamente alrededor de 20% del área del piso. Hay una fórmula, ahorita se las voy a explicar. Lo traje anotado porque no me la sé de memoria. Por ejemplo, este invernadero tiene 80 centímetros por 80 centímetros en el área del piso. Entonces, en centímetros, eso significaría que son 6.400 centímetros cuadrados, el 80 por 80. Estoy multiplicando 80 por 80. Entonces, 20% de esos 6.400 centímetros cuadrados son 1.280 centímetros cuadrados. Como tiene que haber un orificio de entrada y un orificio de salida, usualmente el de entrada se pone abajo y el de salida se pone arriba. Ese resultado de 1280 se divide por 2, lo que me da 640 centímetros cuadrados. Esa vendría a ser el área total de lo que tendría que tener la ventilación de mi invernadero, que tiene 80 por 80 centímetros de alto. Entonces la raíz cuadrada de 640 centímetros es 25.30 redondeado. Entonces para este invernadero yo tendría que hacer dos hoyos de 25 por 25 centímetros para tener buena ventilación, ya que el aire más caliente que está adentro se va a elevar, el tubo de escape, por decirlo así, tiene que estar arriba, y el aire frío va a entrar por abajo y ahí se crea circulación y todo eso. Yo no quiero ventilación en mi invernadero por las razones que les acabo de explicar. Entonces igual tengo que estar monitoreando que no vaya a subir la temperatura arriba de 45 grados, tal vez puede llegar a 46, pero sobre eso ya el árbol se va a ir de espaldas, entonces tengo que estar monitoreando y tener cuidado. De todas maneras es un experimento. Ya tengo una planta ahí dentro, un ficus pequeñito que tiene como año y medio, 2 años, que ya tiene su forma y todavía está alambrado, pero quiero ver si efectivamente le salen raíces aéreas. Entonces voy a postear actualización de los resultados de mi experimento y gracias por ver el canal. Acuérdense que cualquier comentario, duda, pregunta me la pueden dejar aquí abajo en la sección de los comentarios. Yo trato de responder lo más rápido posible y hasta una próxima.